Mi nombre es Suhaili Jacqueline Barris Bonifaz, de la materia de Fisiopatología 3 de la unidad 2. Estamos hablando de las enfermedades del sistema hematológico en un momento 2. Hablaremos primero de la hemostasia primaria. Es un proceso mediante el cual se lleva a cabo un tapón plaquetario frente a una lesión vascular, por medio de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. Aquí es donde empieza la famosa cascada de coagulación. En la imagen podemos ver que la hemostasia primaria empieza con la vasoconstricción y posteriormente empieza el tapón plaquetario. La hemostasia secundaria precede de la hemostasia primaria. Es la activación del sistema de coagulación dividido en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. Básicamente consiste en una serie de procesos que se le denomina cascada para la formación del coágulo y se divide en 3 fases. La iniciación: el plasma entra en contacto con el factor tisular. El factor tisular se une con el factor 8 anudado al calcio, que resultan en la activación del factor 10. Posteriormente, en la amplificación, comienza una activación de plaquetas con la exposición de fosfolípidos, lo cual provoca una membrana procoagulante. En la propagación, se presenta ya en la vía intrínseca, al producir contacto con el colágeno. Hay una serie de activación de factores que liberan trombina más fibrinógeno y resultan en una malla de fibrina o tapón que ya es como tal el coágulo. En la imagen podemos ver cómo se va formando una malla que ya es el tapón como tal. La púrpura trombocitopénica idiopática se refiere a una trombocitopenia, es decir, la destrucción excesiva de plaquetas, aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. Aquí, por ejemplo, surge por una insuficiencia relativa de la médula ósea en donde aumenta la destrucción de las plaquetas periféricas, presentando anticuerpos contra las glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver cómo empieza el proceso de destrucción plaquetaria. La enfermedad de von Willebrand, por otro lado, se refiere a un trastorno hemorrágico de origen genético. Es causado principalmente por una disfunción en la proteína de von Willebrand. Esto provoca una alteración en la hemostasia primaria, es decir, que empieza a afectar el tapón de coágulo y empiezan las hemorragias. Aquí podemos ver en la imagen cómo el complejo circulante, que está unido al factor 8 más la proteína, empiezan a tener errores. En la fisiopatología, la von Willebrand es una glicoproteína que sus funciones radican en la adhesión de las plaquetas en la lesión vascular y la unión de la proteína procoagulante. Sin embargo, un error genético provoca que la hemostasia sea alterada. Por otro lado, la hemofilia A se refiere a un trastorno recesivo ligado en el factor 10, causado por la deficiencia del factor de coagulación, que es el factor 8, por causa de una mutación espontánea. Aquí, por ejemplo, comienzan a desarrollarse anticuerpos inhibidores de factor 8, lo cual empieza a haber un error en la acción del factor 10 y por lo tanto se presenta la hemofilia A. La hemofilia A es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X. La hemofilia B, por otro lado, es un trastorno recesivo hereditario al factor 10 que produce una deficiencia en el factor 9, funcional de la coagulación plasmática. Aquí, por ejemplo, el error en el factor 10 genera una deficiencia en el factor 9, lo cual afecta a la coagulación plasmática, generando por lo tal la hemofilia B. Aquí, por ejemplo, en resumen, la hemofilia A es un déficit en el factor 8, mientras que la hemofilia B es un déficit en el factor 9. Mis referencias. Gracias.